Muy buenos días, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien, como día a día, con esas ganas de seguir aprendiendo. El día de hoy, jueves 10 de septiembre, damos inicio a nuestra clase de Ciencia y Tecnología con un tema importante que es los factores abióticos. Ya en la clase pasada habíamos comenzado a trabajar lo que es el ecosistema. El día de hoy veremos uno de sus componentes, que son los factores abióticos. Como propósito de la clase será conocer las características que presentan los factores abióticos. Vamos a recordar cuáles son los componentes de un ecosistema. Son dos: los factores bióticos y los factores abióticos. El día de hoy trabajaremos solo los factores abióticos. Los factores abióticos son los factores físicos dentro de un ecosistema, como por ejemplo el agua, el suelo, las rocas, la temperatura, ¿no? El viento, la lluvia. También se les conoce como los biótopos. Como repito, son aquellos componentes que no tienen vida, no realizan funciones vitales. Son los factores inertes, en otras palabras, que están ligados al entorno físico, pero que son importantes porque sin estos la vida no podría desarrollarse en nuestro planeta. Entonces, existe una relación entre los seres vivos con estos factores abióticos que habitan en el ecosistema. Claro que sí, existe esa relación. Ahora veamos un elemento que forma parte del factor abiótico, que es la temperatura. Todos los organismos deben vivir dentro de cierta variación de la temperatura. Está considerada siempre por la latitud y la altitud. La temperatura determina la formación de los vegetales, a que a su vez condiciona también la presencia de la fauna, ¿no? Que son los animales. Todo ser vivo tiene una temperatura óptima para vivir y también poder adaptarse dentro de un ecosistema. Sigamos con otro elemento del factor abiótico, que son las precipitaciones. Las precipitaciones es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie de la tierra. Existen formas de precipitación, como por ejemplo la lluvia, la nieve o el granizo. También influyen en el desarrollo de la vida. Así, las zonas tropicales presentan gran pluviosidad, que quiere decir la cantidad de lluvia que cae en un lugar en un periodo de tiempo determinado. En cambio, en las zonas de desierto, las precipitaciones son escasas. Sin embargo, existen algunos animales y plantas que se adaptan a ella, como por ejemplo el camello, entre ellos también está el cactus. Seguimos hablando de otro elemento importante que pertenece al factor abiótico, que es la energía solar. El sol nos brinda toda la energía necesaria para nuestra supervivencia, a todos los seres vivos, tanto los animales, las plantas, los microorganismos y también al hombre. Permite a las plantas, por ejemplo, realizar la fotosíntesis, ¿no? Para poder fabricar sus propios alimentos, ya que las plantas son, pues, los productores, quienes dan inicio a la cadena alimenticia. Gracias a las plantas, los animales también se podrán alimentar de ella, en este caso los herbívoros, que es también llamado un consumidor primario. ¿Y quiénes se alimentarán de este consumidor primario, de los herbívoros? Son los carnívoros. Y también de este se alimentarán otro consumidor terciario. Asimismo, también tenemos a los descomponedores, que son los hongos o bacterias, ¿no? Que se alimentan, pues, de los restos que encuentran en el ecosistema, de animales muertos, de los desechos. Quiere decir que estos descomponedores limpian nuestro ecosistema. Entonces, en conclusión, podemos decir
que todos los integrantes de la cadena alimenticia necesitan de la energía solar. Ellos son importantes para mantener el equilibrio dentro de un ecosistema. Seguimos con otro elemento que es importante. Estamos hablando del agua. El agua es indispensable para la vida. Se encuentra en los mares, en los ríos, en las lagunas, en la lluvia, en la nieve, en el granizo, etc. El 75% de la superficie de nuestro planeta es agua. Esta sustancia regula la temperatura de los seres bióticos y también de la tierra. Entonces, es indispensable para el desarrollo de los seres vivos. El agua es importante para los animales, para las plantas, para que puedan sobrevivir y desarrollarse. Es el elemento principal en los ecosistemas acuáticos, como en los ríos, en los lagos y mares. Seguimos con otro elemento, que es el aire. El aire es una mezcla de gases, compuesta por nitrógeno, un 78%, también por oxígeno, un 21%, y otros como dióxido de carbono, argón, helio, hidrógeno, etc., que juntos equivalen al 1%. Entonces, en pocas palabras, el aire es indispensable para la vida en el planeta. Es particularmente delicado, fino y etéreo. El aire es el elemento de la vida en la Tierra, todos ellos de gran importancia y necesarios para que los seres vivos realicen funciones vitales, como por ejemplo, gracias al oxígeno en la atmósfera podemos respirar, gracias al dióxido de carbono, que es la base para la fotosíntesis. Seguimos con otro elemento, el suelo. Es la base o sustrato donde se desarrollan, ¿quiénes? Las plantas, como podemos observar aquí en la imagen. El medio también donde habitan los animales y el lugar donde el hombre, o sea nosotros, podemos construir también viviendas gracias al suelo, ¿no? Tiene componentes químicos y físicos. Entonces, este elemento también es importante para nuestra supervivencia. Y por último tenemos a otro elemento, que son las rocas que pertenecen al factor abiótico. Las rocas son cuerpos sólidos, compactos, que están constituidos por diversos minerales. Los fragmentos de esta son llamadas piedras. Cuando las rocas se descomponen, forman los suelos. En la actualidad, las rocas se explotan para extraer de ellas los minerales que contienen, también para la construcción de viviendas o elementos ornamentales. Muy bien, entonces las rocas son elementos importantes que pertenecen al factor abiótico. Bien, queridos estudiantes, espero que haya sido útil toda esta información y a continuación les invito a seguir aprendiendo a través del siguiente video. Los factores abióticos. Los factores abióticos son todas las cosas que no viven en un ecosistema. Los factores abióticos vienen en todos los tipos y pueden variar entre diferentes ecosistemas. Por ejemplo, los factores abióticos presentes en los sistemas acuáticos pueden ser profundidad del agua, pH, luz solar, turbidez, salinidad, nutrientes disponibles y oxígeno disuelto. Las variables abióticas que se encuentran en los ecosistemas terrestres pueden incluir cosas como la lluvia, el viento, la temperatura, la altitud, el suelo, la contaminación, los nutrientes, el pH, los tipos de suelo y la luz solar. Factores abióticos comunes incluyen temperatura, luz, humedad y pH. En un ecosistema estándar, los factores abióticos representan cualquier elemento no vivo de ese sistema. Por lo tanto, la determinación de factores abióticos es específica para el ecosistema en cuestión. Cada ecosistema o hábitat consta de componentes vivos, bióticos, y no vivos, abióticos, que afectan sus condiciones de vida.
El impacto directo de estos factores en el medio ambiente lo define, y por tanto, cómo las criaturas vivientes dentro de él son capaces de sobrevivir. Debido a que cada ecosistema es diferente, hay diferentes factores abióticos presentes en cada situación. En la mayoría de los hábitats naturales existen factores comunes como la temperatura del aire y las fluctuaciones de temperatura, humedad atmosférica, equilibrio del pH y luz. Sin embargo, hay factores abióticos adicionales exclusivos de ciertos ambientes y hábitats. Entre los más importantes para los científicos a considerar son los factores abióticos afectados por factores bióticos, y específicamente la humanidad. Estas incluyen consideraciones como la contaminación del aire y la calidad del agua y del suelo. Mientras que la naturaleza impacta estos factores, el aporte adicional de la humanidad y de su tecnología los altera de maneras impredecibles que deben ser medidas. También hay factores abióticos específicos de la naturaleza que afectan a algunos pero no a todos los hábitats. La disponibilidad de agua, por ejemplo, es un factor abiótico en un ambiente desértico, pero no en un océano o lago.